Hola, no sé si me escuchan. Buenas Hola, tardes, profesora. ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Perfectamente, profesora. doctora. Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver cuántos hay. Bueno, son varios. Perfecto. Hola. Traten en lo posible de poner una imagen o de estar presentes. ¿Sí? En lo posible. Yo voy a empezar a grabar. A ver. Bueno, ahora sí. Voy a empezar a grabar porque como ustedes saben, estas clases después ustedes las pueden ver a través del soporte de la facultad. Entonces, las grabamos siempre. Y la asistencia también luego queda registrada a través del grabado de la clase. ¿Sí? Saben las pautas que se pusieron en el soporte informático, que dan cuenta que tienen que tener asistencia, y la presentación de los distintos trabajos que se van haciendo en el campus, ¿sí? Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es María Anastasia Gerula. Conmigo van a tratar algunos temas de lo que es todo el desarrollo de la cursada. En esta primera parte vamos a empezar a abordar la temática relacionada con la bolilla número 4 de nuestro programa. Ustedes saben que nosotros tenemos un programa donde pautamos temas a desarrollar específicos, que son los que vamos a ir abordando en la cursada. Bueno, conmigo en esta primera parte, que son las primeras 6 bolillas, las que se evalúan en el primer parcial, vamos a comenzar a trabajar la bolilla número 4, que es la que se relaciona con el derecho de los niños, ¿sí? Lo que van a tener que hacer como pauta de admisión al examen, ¿sí? Es un trabajo que está colgado en la plataforma dentro de la bolilla número 4 para que ustedes lo desarrollen. Después vamos a poner una fecha de presentación, que puede ser dentro de un mes, siempre va a ser antes del parcial, a los efectos de que ustedes lo puedan realizar con tiempo, y más que nada también que puedan comenzar a tener el contenido de las clases que vamos a ir desarrollando para poder después hacer bien ese trabajo práctico, ¿sí? Obviamente que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me las pueden formular a través del campus, o a través de mi correo personal, que también figura en el campus, y que es magerula@hotmail.com, ¿sí? Son las 2 vías de comunicación que tenemos, y estoy a entera disposición de las preguntas o de las dudas que puedan tener ustedes en el transcurso de toda la cursada, de los temas que yo abordo, o de cualquier otro tema, y ustedes me los van planteando. Bueno. Profesora, perdón, yo todavía no estoy habilitada en el campus, en ninguna de las materias. Bien, es Cualquier importante. duda, siempre pasa alguna compañera algo, Sí, pero cualquier duda, por favor, yo le envío por mail. claro, igualmente es importante, Isabel es tu nombre, ¿no? Sí, pero Es, sí, Isabel, es lo que importante que habilita. esté habilitada en el campus, porque viste que en este momento el campus es como la herramienta que tenés para enterarte de absolutamente todo. Incluso en el campus se va a colgar el parcial, ¿sí? La evaluación va a ser a través del campus, consecuentemente es más que importante que puedas estar habilitada, no solamente en esta, sino que en todas las cursadas. Sí, pero ¿Sí? no es por mi cuenta, sino por los chicos del set que lo están haciendo manualmente, agregando a alumnos. Bueno, acá algo me dice Rodrigo, que los chicos que tengan algún problema, bueno, obviamente que me imagino que si es algún tipo de inconveniente va a ser momentáneo, ¿no? Esto en algún momento se va a Sí, solucionar. sí, sí. El año pasado, por ejemplo, entré en mis materias 2 semanas después. Bueno, en estas 2 semanas, que espero que tarde menos, tu Sí. recuperación, eh, podés conectarte por mail conmigo, magerula@hotmail.com, me pones cursada de Derechos Humanos, y bueno, ahí subsanamos todas las dudas, y es el carril de información que tenés, ¿sí? Gracias.
No, de nada, de pronto lo que sí es importante que asistan a las clases, porque nosotros básicamente después evaluamos en función de los temas dados en clase, entonces es también en beneficio de ustedes que puedan estar presentes en las clases, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poco este tema, vamos a ver de qué se trata. A mí me interesa primero siempre que ustedes tengan presente pautas bibliográficas. A ver, ¿de dónde se estudia este tema? ¿De dónde ustedes abordan el contenido que marca el programa? Bueno, básicamente yo lo que les voy a sugerir es que ustedes tengan siempre presente, a la vista y como material de estudio, la Convención sobre los Derechos del Niño, el articulado completo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Después ustedes van a ver también que en el propio programa se establecen y se marcan fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nosotros los vamos a abordar y que los vamos a tratar. Bueno, también esos fallos son material de estudio para ustedes. Y otro material de estudio muy importante es la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que aborda la temática relacionada a la cuestión de la niñez. Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de esta opinión consultiva, dio pautas relacionadas con los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a usar para estudiar son instrumentos legales e instrumentos que se relacionan con pautas jurisdiccionales emanadas del organismo internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Obviamente que en la clase se van a desarrollar otros contenidos, que por ahí paulatinamente yo les puedo ir dando algún tipo de bibliografía, pero si ustedes abordan a conciencia este material que yo les estoy diciendo, ustedes tienen un panorama más que importante de todos los temas que en esta unidad temática se tratan, ¿sí? En esto estamos de acuerdo, cuáles son las pautas, digamos, bibliográficas de donde ustedes pueden ir a recolectar y a recabar los distintos temas que vamos a tratar en la clase, en la cursada completa. Bueno, esto, si alguno tiene alguna duda, me la plantea, obviamente que se sacan el silencio que tienen y pueden participar en la clase, ¿sí? Me interesa que ustedes salgan de este encuentro sabiendo de qué se está hablando y que les sea enriquecedor. Consecuentemente, si alguien quiere intervenir o alguien quiere participar, me avisa, me manda una manito, se saca el sonido o participa, ¿correcto? ¿Sí? Bien. La primera parte ustedes van a ver ahí que el programa les dice algo así como unos modelos o modelos de tratamiento de relación del Estado con la niñez. Van a ver que marca algunos conceptos de carácter general, como si esta es cuestión de el niño objeto de intervención o el niño sujeto de derecho. ¿Qué es esto? ¿De qué se está hablando cuando ustedes leen este tema en la unidad número 4? Quizás alguien ya tiene alguna aproximación o algún conocimiento, sobre todo por derecho civil, de esta cuestión del niño como sujeto de derecho. Yo quiero que ustedes sepan que el niño como sujeto de derecho es un concepto que en definitiva involucra un nuevo modelo de relación del Estado con la niñez. Y no solamente con la niñez que está en una situación problemática, y ahora vamos a ver qué es esto de la niñez en situación problemática, sino que con toda la niñez en su conjunto, ¿sí? De una forma integral. Y este nuevo modelo de la niñez, de relación, perdón, del Estado con la niñez, es efectivamente intronizado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo era antes la relación del Estado con los niños? Bueno, ustedes saben que en derecho civil, ya los que vieron derecho civil, seguramente habrán visto cómo era antes las pautas, el niño era un incapaz, ¿sí? Era un incapaz relativo, pero era en definitiva un incapaz. El mundo estaba regido por el mundo adulto. Y
Y en esta cuestión de la relación de los derechos, de cómo se garantizaban los derechos del niño por parte del Estado, y por eso habla del niño como objeto de intervención, en definitiva el Estado solamente hacía un foco de atención o ponía su interés en aquellos niños que eran niños problemas, niños que estaban en situación irregular. ¿Y cuando un niño está en situación irregular? Precisamente un niño se encuentra en situación irregular cuando está fuera de ese núcleo que se denomina familia, mediante el cual el niño comienza a desarrollarse, a crecer, tiene contención, tiene cuidado. Ustedes saben que la raza humana necesita mucha atención y mucho cuidado desde la primera infancia, y por un largo periodo, ¿sí? Entonces, la niñez, para el Estado, solamente tenía algún tipo de trascendencia, ¿sí?, de intervención por parte del Estado, en tanto y en cuanto el niño estaba fuera de este ámbito de protección familiar. Y esto comenzó, por ejemplo, acá en la República Argentina, con las inmigraciones y a través del fenómeno de los conventillos en Capital Federal y de los hacinamientos, donde los padres trabajaban largas y extendidas horas y los niños quedaban un poco a la deriva sin tener tampoco un espacio para el juego, para la distensión, y consecuentemente estaban en las plazas, o se dedicaban, o abordaban los espacios públicos, o se dedicaban a hacer este tipo de trabajos de canillitas, o de trabajos que se dedicaban a por ahí a mendigar. Estaban niños que estaban en la calle, en una situación irregular. Por eso cuando ustedes ven que ahí el programa dice niños en situación irregular, era el modelo donde el Estado intervenía en esa niñez que estaba en esta situación irregular, y en definitiva disponía de estos niños hasta la mayoría de edad. Y digo disponía porque la ley, en la provincia era la 10.067, precisamente utilizaba este término, que el Estado, el juez de menores, el Estado, podía disponer del niño hasta la mayoría de edad. No estamos hablando de niños que hayan cometido delitos, sino que estamos hablando de niños que estaban en esta situación irregular. Después el niño no tenía otra esfera de intervención en el Estado, ¿sí?, o de relación con el Estado. Estaba por ahí un poco garantizado la cuestión relacionada con la educación, ¿sí? Se empezó a hablar de esto de la cuestión de la educación que sea obligatoria, pública, pero el niño solamente era motivo de intervención estatal cuando estaba en una situación irregular. Y el niño era objeto de disposición por parte del Estado, ¿sí? Ahora, por ahí con esto que tuvimos la semana pasada, que estuvo la Argentina en vilo, ¿sí?, y fue un tema de interés nacional, la cuestión relacionada con esta chiquita que estuvo secuestrada, captada, y que en definitiva era una nena que estaba en una situación de calle, no escolarizada. Bueno, esto era lo que en su momento solamente hacía que el Estado intervenga, ¿sí? Y disponía de estos niños hasta su mayoría de edad en distintas instituciones, los institucionalizaba, sacándolos del foco familiar. Acá en Mar del Plata nosotros tenemos dos ejemplos de estas instituciones, una de niñas, que es el UNSUE. El UNSUE en sus momentos funcionaba precisamente como un hospicio para niñas, y la otra, destinada a varones, es donde está ahora una sede, creo que de la Facultad de Ingeniería, en donde está la Iglesia San Carlos, en Juan B. Justo y Tucumán. Bueno, ahí era el lugar de disposición de niños varones. Entonces, esas eran las dos instituciones que albergaban a los niños hasta que cumplieran la mayoría de edad, y una vez cumplido la mayoría de edad era el mundo de ellos. ¿Qué sucede? Esto, y ustedes lo van a ver reflejado al que le interese el tema, y después me puede pedir información, pero al que le interese el tema hay un libro que trasunta toda esta cuestión, no se relaciona estrictamente con la República Argentina, porque el libro es de un autor estadounidense que se llama Anthony Platt con doble T, que se llaman Los Salvadores del Niño, que hace alusión a toda esta cuestión del niño en la situación irregular, y cómo
el escenario de intervención de Anthony Platt o de descripción de Anthony Platt es en Estados Unidos, en Chicago, pero cómo estos niños que estaban en esta situación irregular, sin ningún tipo de comisión de ningún tipo de delito, eran extraídos de sus hogares, de su núcleo, de su identidad, y confinados en hospicios estatales hasta que tuviesen la mayoría de edad, librados a su suerte casi, y con no mucha garantía de derechos, y menos aún con esta cuestión relacionada a que el niño tiene, ustedes lo van a ver y lo vamos a tratar en la Convención de los Derechos del Niño, el derecho, valga la redundancia, a criarse en su núcleo familiar, cualquiera sea su núcleo familiar. Eso tiene que estar garantizado, porque el criarse en su núcleo familiar hace precisamente a que los niños tengan adecuado desarrollo de sus lazos familiares y de su identidad, con todo lo que significa esto para la crianza de un niño. Ustedes repiensen y cuestionense cómo hubiese sido su vida si no se hubiesen criado en su ámbito familiar, ¿sí? Entonces, por ahí esto les trae a cuenta decir, bueno, es importante que cada niño se críe en su ámbito familiar y con la garantía de todos sus derechos. La Convención de los Derechos del Niño, como les dije, como les adelanté, trae de la mano un nuevo modelo. Primero, la Convención de los Derechos del Niño es aplicada para todos los niños, ¿sí? No solamente a aquellos niños que están en situación irregular, sino que su intervención se refiere a todo el ámbito de la niñez, franja etaria que la Convención de los Derechos del Niño determina en todo ser humano hasta los 18 años de edad. Y acá pongan un signo de atención al que después vamos a volver, no sé si en esta clase, pero vamos a volver, relacionado a ver cuándo comienza la infancia, ¿sí? ¿Cuándo comienza la infancia? Y esto se imbrinca con el derecho del aborto de la mujer, ¿sí? Ahora que tenemos la nueva ley, y ahora que la Argentina ha entrado en otro modelo, ¿sí? De relación de la mujer con sus derechos, está bueno que ustedes se cuestionen desde cuándo comienza la infancia, y legalmente qué es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Y cómo eso fue interpretado jurisdiccionalmente por nuestra Corte en el fallo FAL. Entonces, ahora después volvemos a esto, ¿no? Pero yo quiero que ustedes entiendan, primero, en primer término, que la Convención de los Derechos del Niño introniza un nuevo sistema de relación del Estado con la infancia. Esta relación del Estado abarca toda la infancia, no solamente a los niños que se encuentran en una situación irregular, y además, lo que es trascendente, aborda esta cuestión de que los niños son sujetos de derecho, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto, que los niños son sujetos de derecho y no objetos de intervención, como era en el anterior modelo? Quiere decir que el niño es protagonista de sus derechos, y de todos los derechos que enmarca, que regula, que establece, que reconoce la Convención de los Derechos del Niño. Y en este contexto, por ahí es importante o es relevante, más allá de que los vamos a ver específicamente, que ustedes empiecen a tener un pantallazo para ver este modelo distinto, de qué derechos por ahí son importantes y que antes no se tenían en vista. Por ejemplo, el derecho del niño a ser oído, que está tratado en el artículo 12 de la Convención, ¿sí? O sea, el niño debe ser oído, debe ser escuchado, tiene que tener una escucha atenta por parte del mundo adulto. Después vamos a ver las características y qué quiere decir todo esto. Pero esto es una nueva forma que el Estado ordena respecto de la infancia. El niño debe ser oído en todos los ámbitos, donde se desarrollen, donde se discurran situaciones que sean atinentes a los derechos de los niños, ¿no? Esto me trae un poco a cuento a que ustedes repiensen, ¿sí? Ahora en la pandemia, a cuántos niños les preguntaron esta cuestión de que de la continuidad educativa, ¿no? De cómo se está desarrollando, si es una modalidad apropiada, ¿no? Repiensen un poco en todas las cuestiones que se relacionan con niños. El artículo 12 de la Convención
que valga la redundancia, yo tengo entendido que ustedes esto ya lo saben, el artículo 12, la Convención de los Derechos del Niño conforma nuestro plexo constitucional de derechos enmarcado en el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Consecuentemente tiene jerarquía constitucional. Yo esto lo doy por descontado, que ustedes ya lo saben. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, en definitiva estamos hablando de derechos que son estrictamente operativos dentro de nuestro ámbito, ¿sí? Por eso les traigo esto para que ustedes piensen y repiensen un poco críticamente de qué estamos hablando cuando hablamos de que el niño debe ser sujeto de derechos. A ver, otro así pantallazo importante, otra pincelada importante para comenzar a entender este tema, la marca el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes van a ver ahí que se introniza una pauta que es muy importante, interpretativa, que se relaciona con esta cuestión de que el niño debe tener garantizado su interés superior, ¿sí? O sea, en toda cuestión donde exista una conflictividad y que el niño esté involucrado, debe estar siempre presente la pauta relacionada con garantizar el interés superior del niño. ¿Y qué será esto del interés superior del niño, no? A ver, miremos, ¿qué puede ser el interés superior del niño? Lo vamos a tratar, y precisamente el trabajo que yo les voy a dejar, que está colgado ya en la plataforma, se relaciona con esto, con el interés superior del niño. ¿Y por qué es importante? Es importante porque, como toda pauta interpretativa, puede llamar a que se malentienda o se la maniobre de determinada manera que haga a que los derechos del niño precisamente no sean garantizados. Entonces, ustedes, para comenzar a entender este tema, tienen que imaginarse una situación gráfica que yo les voy a traer a cuento, que se relaciona con que los derechos de los niños son como si fuese un mar, y el interés superior del niño solamente se garantiza cuando ese niño es una esponja que va absorbiendo en forma pareja y paulatina todos los derechos que serían el mar, ¿sí? Hagamos de cuenta que los derechos del niño están en un mar y el niño es una esponja. Entonces, el interés superior del niño es precisamente garantizar en forma pareja todos los derechos del niño, ¿sí? No que un derecho esté por sobre otro, no que algo prime más, y no que el mundo adulto sea quien defina qué es lo mejor para ese niño en determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, garantizar los derechos del niño y el interés superior del niño solamente se logra en tanto y en cuanto se puedan, de una forma pareja, garantizar todos los derechos que enmarca la Convención sobre los Derechos del Niño respecto a la situación conflictiva que se está tratando de dilucidar y donde se está tratando de interpretar o se está tratando de hacer alusión o de aplicar esta pauta relacionada con el interés superior del niño. ¿Sí? Es la garantía efectiva de todos los derechos que la Convención establece en una situación conflictiva o en una situación determinada. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, a ver, esto de la Convención sobre los Derechos del Niño y enmarcar determinados derechos para tratar al niño como sujeto de derecho, va de la mano de que existen responsables en garantizar este derecho, o todos los derechos que enmarca la Convención. Bueno, ¿y quiénes son los responsables? Los responsables, tal como lo establece la propia Convención, son tres actores. Primero la familia, después la sociedad, y por último el Estado. La familia es el primer actor responsable de la garantía de los derechos de un niño. El niño tiene derecho a su familia, pero a su vez la familia debe garantizarle todos los derechos. Si la familia no puede, la solución no es extirpar a ese niño de la familia, no es ese, porque el niño tiene derecho a permanecer en su núcleo familiar,
sino que la garantía de los derechos debe encontrarse en el contexto de la sociedad y en el contexto del Estado, que es el último garante de todos los derechos del niño, ¿sí? Y esto cambia el foco de atención sensiblemente a lo que era el niño en situación irregular, donde un niño en situación irregular era directamente extraído de su familia porque no lo podía mantener en una situación regular, y era dispuesto por el Estado porque se supone que el Estado tenía una posibilidad mayor de garantizarle sus derechos, donde en definitiva lo que más le estaba violentando a ese niño era precisamente sus derechos y fundamentalmente el derecho a criarse en su familia y en su ámbito familiar, porque ustedes imagínense que la crianza de un niño en un hospicio dista muchísimo a la que pueda recibir un niño dentro de una familia y con las costumbres de su familia y con el amor de su familia, con la contención de su familia, con los cuidados de su familia. Entonces, este es un foco de atención diametralmente opuesto en cómo era antes la relación del Estado con el niño a cómo es ahora a través de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y sí es cierto, porque esto calculo que muchos de ustedes se lo estarán así como preguntando en toda esta coctelera de conceptos que les estoy trayendo, pero hay un montón de chicos en la calle, ¿no? Lo vimos el pueblo entero de la Argentina la semana pasada a través de lo que fue un exponente y un ejemplo de lo que ustedes incluso ven, bueno, ahora no están en la Facultad de Derecho, pero si salen a la plaza de enfrente de la Facultad de Derecho, ustedes van a ver un montón de niños que están en situación similar al que estaba esta nenita, lamentablemente, ¿sí? Si si pasan un poco por la peatonal San Martín, van a ver que en la zona ahí de los bancos, y un poco más llegando a la costa, también hay un montón de niños que están básicamente a su deriva y a su suerte. Esto es un... Sí, ¿quién me habla? Maximiliano ¿Sí? Ojeda. Sí, Maximiliano, te estoy viendo. Doctora, le quería hacer una consulta en relación a esto. He visto por la lectura que han evolucionado muchísimo los derechos y todo el marco normativo que garantiza el cumplimiento de estos derechos para los niños. Pero no veo que la estructura del Estado crezca acorde al marco normativo. Usted mencionó que había 2 hospicios en Mar del Plata, uno para varones y uno para mujeres, que era el Unzué y el otro está en Juan B. Justo y Tucumán, creo que es. En la actualidad el marco normativo se amplió muchísimo. ¿Tenemos muchos más lugares para alojar hoy los chicos que están en la calle? Pero lo que pasa es que lo que yo estoy tratando de que ustedes comprendan es que la idea no es alojar a los niños que están en la calle, porque eso sería continuar con la metodología que se relacionaba con el modelo, ¿sí?, de abordar al niño como un objeto de derecho. ¿Sí? Esa no es la solución, por eso precisamente esos 2 lugares están cerrados en la actualidad. ¿Sí? O sea, no es tener más lugares para que los chicos sean extraídos de su núcleo familiar, sino que la idea es, a través de este marco normativo, que existan políticas públicas relacionadas con la garantía de los derechos de los niños en forma efectiva en su núcleo familiar. ¿Sí? Sí, no, justo en eso, porque como hizo mención el caso de la chiquita esta semana, o sea, la pregunta ¿es más sano que esté con su familia? O sea, ¿estaríamos más tranquilos si se la dan de vuelta a la madre? O sea, no, eso es lo que no termino de entender. No, a la madre no se la van a dar. Se la van a dar a un familiar que hizo la denuncia, porque la madre es adicta y está en tratamiento por orden estatal o judicial sabido el caso de la nena. ¿El familiar nunca lo vio? O sea, si fuera mi sobrina, ¿nunca lo vi? Si fuera, perdón, no te escuché. Y en este caso puntual, no sé, le doy un ejemplo que fuera mi sobrina. Yo no puedo decir que durante 7 años no me enteré de lo que a ella le pasaba. Y ahora me la dan a mí como una garantía de derechos, de que yo voy a cumplir lo que la nena necesita. O sea, no veo cómo efectiviza el Estado los derechos de los nenes. No lo alcanzo a entender todavía. Bueno, lo vamos a tratar de entender a lo largo de todo este tiempo. Pero lo que yo necesito que ustedes vean, y es muy buena la intervención de Maximiliano, en el punto del cambio de relación del Estado con la niñez, ¿sí? Ustedes van a ver
si mal no recuerdo, yo no soy muy buena para los números, pero en el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, si mal no tengo presente, si alguno tiene la convención ahí a mano me la apunta, es el que se relaciona con, pero lo conceptual me interesa, es el que se relaciona con el derecho del niño a permanecer en su núcleo familiar, ¿sí? El derecho del niño a la familia. Esto es trascendental. La familia se entiende no solamente papá y mamá, se entiende un adulto referente que dé contención adecuada a ese niño, ¿sí? Por esta cuestión de que no es lo mismo, y si ustedes en algún momento yo qué sé yo, por ahí hacía, que vean o que investiguen, incluso si quieren lo pueden hacer, y es algo que a ustedes los va a enriquecer mucho, testimonios de niños que fueron criados en estos hospicios o en estos lugares, y ver cómo estos niños tenían una infancia totalmente sesgada y diametralmente opuesta a la que pueda ser la infancia de un niño criado en un seno familiar, entendiendo por familia a este concepto de adulto referente del niño en forma afectiva y que está a cargo de su cuidado, que vela por su cuidado, que vela por su atención, que vela por la garantía de sus derechos. Si ustedes le van a preguntar a la nena que fue protagonista Doctora, yo le quería hacer una pregunta antes ¿Quién de que es? se me vuelva a cortar. Sara Salinas. ¿Perdón? Sara Salinas. A ver, Sara, decime. Le quería preguntar, ¿no hay una contradicción con el artículo 107 del Código Civil? ¿Por qué? Con los derechos de que el niño tiene que estar en el ambiente familiar, porque el Código Civil en el artículo 107 dice que cuando no son responsables los padres, el niño se lo sacan. ¿Quiere que se lo lea? No, pero lo que pasa es que, a ver, no es como si fuera el 703 del Código Civil. Bueno. Dice que si uno de los progenitores es privado de la responsabilidad parental o suspendido en su ejercicio, el otro continúa ejerciéndola. Y en su defecto, cuando ninguno de los dos es responsable, se procede a iniciar los procesos correspondientes para la tutela o adopción, según la situación planteada, y siempre en beneficio e interés del niño o adolescente. Claro, pero eso no es ningún tipo de contradicción. Te están marcando que el niño debe ser criado en una situación familiar. ¿Sí? O sea, no un niño va a estar siendo depositado en un hospicio, sino que un niño va a ser criado, va a ser cuidado, va a ser sostenido en una situación familiar. Si el padre biológico no es capaz o le genera vulneraciones en los derechos del niño, que es lo que marca la Convención de los Derechos del Niño, que solamente el niño puede ser separado de su familia por el tiempo más breve posible, en tanto y en cuanto estén afectados sus derechos, o esté en perjuicio, o esté en peligro su garantía de todos sus derechos. Bueno, el niño va a ser adoptado o va a ser puesto en un lugar donde adulto referente afectivo, entiéndase tutor, puede ser quien se haga cargo de la garantía de sus derechos. Pero el niño no va a ser puesto en una situación institucional como un marco de crianza o de contención como era en el modelo de la situación irregular. No marca ninguna contradicción ese artículo, ¿sí? Ese artículo lo que te está diciendo es que si los progenitores biológicos no pueden estar a cargo del niño porque le generan perjuicios al niño, ¿sí? Y hay millones de casos que esto realmente sucede, donde niños son sistemáticamente violados en sus derechos, que uno dice, ¿cómo el padre o la madre pueden hacer este tipo de situaciones? De hecho, hubo un caso la semana pasada en San Isidro, sí. San Isidro que fue de un nenito de 3 años, que llegó al hospital, terminó falleciendo, con quemaduras en los genitales, de cigarrillo en los genitales, en el cuerpo, y con claros signos de haber sido abusado sexualmente en larga data. Está siendo juzgado en este momento, o sea, imputado el padrastro de ese niño y la madre, porque se infiere que de alguna forma algún tipo de conocimiento de esta situación tendría que tener. ¿Sí? Complicidad, se dice, sí. Sí.
Bueno, pero a ver, el artículo 107 del Código Civil, o 307 o 707, que era el que traía a colación la compañera, lo que está marcando es precisamente esto. ¿Qué es lo que marca la Convención de los Derechos del Niño? La Convención de los Derechos del Niño, cuando ustedes lo lean, van a ver que el artículo 9 establece esta cuestión de que el niño debe ser criado en su núcleo familiar, porque el niño tiene derecho a su familia. Obviamente que deja de ser un derecho, porque no lo sería como tal, si ese derecho es vulnerado por su propia familia. Entonces ese niño tiene que estar puesto en una situación donde familiar, donde efectivamente se le garantice ese derecho, ¿sí? Y de última, si no tiene un referente afectivo vincular, que tenga un vínculo sanguíneo, va a ser puesto en situación de adopción. Estos son los niños que están puestos en situación de adopción, ¿sí? Pero esto implica el cambio de modelo del Estado. El Estado hoy dice que el niño debe criarse en un seno familiar, no en un hospicio, ¿sí? Por eso muchas veces se llama a estas convocatorias públicas, que ustedes las habrán visto, donde los juzgados de familia sobre todo llaman para que sean padres adoptantes o familias adoptantes de niños más grandes, porque en general el problema que hay en la República Argentina, y que en general es un problema que se extiende en el mundo, es que aquel que quiera adoptar un niño en su primera infancia, ¿sí? Recién nacido, muy chiquito, no quiere adoptar niños que son más grandes, precisamente porque entienden que por ahí vienen con una problemática, una mochila y situaciones de las que por ahí no se puede hacer cargo el adulto que quiera adoptar. Pero ¿qué sucede como contrapartida de esto? Sucede que hay muchos niños grandes o más grandes que han pasado por distintas situaciones que vulneran sus derechos y por tanto no están en una situación familiar y están a la espera de poder ser criados en un seno familiar, ¿sí? A ver, sin ir más lejos, ustedes tienen el ejemplo también, y les traigo cosas de la realidad para que ustedes empiecen a ver de qué estamos hablando, de esta nena, que creo que la denominan Mimi, que también salió por todos los medios de comunicación, que estaba en estado de adoptabilidad con una familia que, como la pandemia hizo que los plazos se prolonguen, pasó ahora a otra familia, y esto vulnera sus derechos, pero esta nena no era hija biológica de esta familia de tránsito, ni tampoco es hija biológica de la familia donde fue adoptada, ¿sí? Marcelo, me querías decir algo, ¿no? Marcelo, ¿me querías Sí, decir doctora, algo? buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, doctora. Mire, yo quería hacerle un comentario, o sea, mi opinión personal, por ahí no tiene mucho que ver y por ahí puedo estar equivocado. Hay un problema de fondo, de raíz en todo esto, que estamos hablando siempre de los chicos que salen en televisión, de los abusados que salen en televisión, pero en realidad cuando uno camina por la calle se encuentra con una realidad completamente distinta. Y no estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando de un promedio de 5 o 6 mil chicos que están en situación de calle, siendo tratados por los juzgados de menores y que llevan procesos larguísimos sin tener ningún tipo de solución. Tenemos chicos no tengo la estadística ahora, entre 12 y 17 años que tienen problemas de adicciones graves, que están cometiendo la mayoría siempre que hay una delincuencia hay menores en el medio. O sea, yo siento que hay un Estado ausente respecto a esto, a pesar de las leyes que tenemos, Sí. a pesar de las buenas intenciones, a pesar de que están saturados los juzgados de familia, pero seguimos con un Estado ausente y es dolorosísimo ir a un juzgado de familia y que te digan, mira, ese chico no le podemos ayudar porque tenemos 5.000 que están peor que ese chico, entonces ese chico que espere. Sí. Es terrible. Yo me siento impotente ante esto. Sí, no, es muy buena tu intervención. No sé, capaz estoy equivocado. No, y viene a cuento de esto que yo quiero que ustedes comprendan, de que cuando hablamos de la infancia y de este nuevo paradigma que introniza la Convención de los Derechos del Niño, solamente se puede efectivizar en tanto en cuanto existan políticas públicas que garanticen esos derechos. Ustedes van a ver una pauta importante de políticas públicas que la marca el propio artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, léanlo, fíjense, ahí ese artículo lo que dice es que, se los voy a traducir como para que todos entendamos. En el presupuesto estatal, la mayor porción presupuestaria
debe estar destinada a la garantía de los derechos de los niños, de los derechos que reconocen en todos los artículos de la Convención, ¿sí? Y esos derechos solamente se garantizan con políticas públicas. Una política pública desarrollada a que, por ejemplo, el niño no sea extirpado de su familia por violación de derechos económicos, sociales y culturales, que es el caso de la nenita que estaba viviendo en la calle con su mamá. Ustedes pregúntenle a esa nena con quién quiere ir y ella va a decir que quiere ir con su mamá, como dijo cuando la encontraron. ¿Sí? Ella quiere ir con su mamá porque su mamá es su familia, es su referente afectivo. Y el Estado tendría que garantizar que esa nena esté con su mamá. Si tangencialmente por una cuestión de salud de la mamá relacionada con su problema adictivo, esa nena no puede estar al cuidado de su mamá, tiene que estar con otro referente afectivo familiar. Pero ella quiere estar con su mamá y no tiene que perder el vínculo con su mamá. Y el Estado tendría que garantizarle a la mamá de esta nena la posibilidad de poder recuperarse. Y el Estado tendría que garantizarle a la mamá de esta nena la posibilidad de tener un hogar, un trabajo, una forma de sostenerse. Esto parece por ahí idílico, pero esto es lo que marca la Convención. Y ustedes piensen un poquitito, que yo a veces se los digo y se ríen un poco, pero el artículo 4 de la Convención marca esta pauta presupuestaria, diciendo que incluso el Estado puede hacer o echar mano de ayuda internacional, ¿sí?, a los efectos de garantizar en la mayor proporción de sus recursos los derechos de los niños. Entre paréntesis, nunca vimos que el Estado le pida plata al FMI, salvo para pagar bonos o para pagar deuda pública que impliquen garantía de derechos, ¿no?, de los niños. No es para invertir en educación, bueno, a ver, esto entre paréntesis, ¿no? O sea, desde ahí la falla comienza. Pero el paréntesis lo cierro y quiero que ustedes repiensen esta cuestión. ¿Por qué es importante que se garanticen en la mayor porción de los recursos estatales los derechos de los niños? Porque los niños son el futuro. Los niños son los que a nosotros, todos los niños, ¿sí? No solamente los niños que pueden ir a una escuela, los niños que se crían calentitos en su casa, los niños que hoy no están en la intemperie con la lluvia, los niños que tienen un juguete, hoy están tomando la merienda y capaz salieron ya del colegio. No solamente esos niños, todos los niños son nuestro futuro. Son la forma que nosotros como sociedad tenemos de no desaparecer, si no nos vamos a extinguir como los dinosaurios si no cuidamos a la niñez. ¿Me van siguiendo? Esa es la importancia o la trascendencia que tiene el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño. La mayor porción de los recursos, incluso haciendo o echando mano a la ayuda internacional, tiene que ser destinada a garantizar los derechos de la infancia porque son nuestro futuro, son la forma que nosotros tenemos de preservarnos como seres humanos. Si no, nos extinguimos como los dinosaurios. Nosotros no cuidamos a nuestra niñez, nosotros nos extinguimos. ¿Sí? Esto trayéndolo un poco en metáfora y a cuento para que ustedes vean la importancia que tiene la garantía de los derechos de los niños. La vida de un niño marca el futuro. Y si nosotros tenemos una niñez, como traía a cuento Marcelo, donde una porción importante, ustedes saben que hoy en la República Argentina, nuestra República Argentina, diezmada después de la pandemia, ¿sí?, como muchos países, pero nuestra República Argentina, casi el 50% de la niñez está en pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ni siquiera tiene garantizado los mínimos derechos relacionados con una adecuada alimentación, con todo lo que eso implica para nuestro futuro. Implica que esos niños, o sea, el 50% de nuestra niñez, no se va a poder incorporar en forma adecuada a un mercado de futuro, que le pueda a ellos, a esta niñez, garantizar una adultez responsable a los efectos de poder ser adultos que socialmente puedan funcionar como quizás funcionamos todos nosotros, ¿sí? A ver, esta realidad nosotros la tenemos hoy en la Argentina, y sí es cierto que hay una decisión más que importante en el marco de la niñez, y por eso lo tratamos en derechos humanos, entre lo que es la legislación, que es buenísima que la conozcamos a los efectos de poder marcar y hacer foco de atención dónde están los problemas, pero sí estamos llenos de problemas en la niñez, y quizás la niñez es uno de estos sectores relegados de la sociedad precisamente porque no cuentan en votos, ¿sí?
es un sector de la sociedad que no hace a la masa de votantes. Quizás esa es la razón, porque desde un punto de vista, incluso relacionado con esto de preservarnos, no está bueno que no se garanticen los derechos de quienes van a ser los que van a continuar nuestra especie. Nos vamos a extinguir como dinosaurios. A ese camino vamos si seguimos así con la niñez. Y la Convención de los Derechos del Niño marca otra cosa, marca esta cuestión de priorizar a los niños, de que los niños sean prioridad. Por eso el artículo 4 establece esta pauta de que la mayor cantidad de los recursos que tenga un Estado sean a los efectos de garantizar los derechos de los niños. Yo los invito a ustedes, las leyes de presupuesto son públicas, ¿sí? Se votan, se aprueban en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, ¿sí? Las leyes de presupuesto están publicadas. Hagan un ejercicio y fíjense qué porción del presupuesto está destinado a políticas públicas de la niñez, incluido educación, incluido salud, incluido planes vacunatorios, ¿sí? Incluidos desarrollo, distensión, ¿sí? Vean, hagan este ejercicio. Entonces, yo lo que los invito... Planes, doctora. ¿Quién me habla? Porque no los veo. Planes. No tengo la cámara prendida. ¿Cómo Planes también. Planes también se están dando, que antes no se daban. Y sin embargo, no los vemos en que los chicos que sean para favorecer a los niños. Mirá, porque en muchos casos, lamentablemente, no los usan en los niños, al dinero que reciben. Yo lo que te puedo decir... Estoy hablando del grupo familiar. Yo lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, y esto por ahí va un poco de la mano de lo que dice Sara, hay siempre una postura crítica de algún sector de la sociedad relacionado con estos planes que se dan a las mujeres, ¿sí? O a las familias cuando tienen niños. Yo como contrapartida los invito a que ustedes vean los requisitos para tener estos planes, ¿sí? El requisito fundamental es que el niño esté escolarizado y tenga el plan vacunatorio oficial completo. Y esto hace la garantía de los derechos, ¿sí? Un niño que está escolarizado y que tiene su plan vacunatorio completo, por lo menos es un niño que al menos en esos dos ámbitos de sus derechos los tiene mínimamente garantizados. Y tampoco vamos a pensar que con la asignación universal por hijo un chico se puede mantener. Es apenas una ayuda en garantía de los derechos de los niños, y que se hace en forma general. Es al menos un atisbo de política pública destinado a la infancia que está con la vulneración extrema de sus derechos económicos, sociales y culturales. Porque si no, de lo único que vamos a estar siempre hablando es de los niños que no tienen vulnerados sus derechos económicos, culturales y sociales. Porque es lo que la Convención sobre los Derechos del Niño intenta erradicar, es esta idea de que si un niño tiene precisamente vulnerados estos derechos, los económicos, sociales y culturales, tiene que ser extirpado de su seno familiar. La Convención lo que intenta enmarcar es que este niño debe tener garantizados esos derechos. Si no lo puede garantizar su familia, lo tiene que garantizar la sociedad, lo tiene que garantizar el Estado. Y en este contexto, esta política pública relacionada con los planes, ¿sí? Los que están destinados a la primera infancia, donde los requisitos son que el niño esté escolarizado y que además tenga su plan vacunatorio completo, precisamente atienden a que mínimamente se empiecen a respetar, o es una política pública garantizadora de derechos del niño. Puede tener muchas críticas, pueden decir que no lo usan para comprar alimentos de los niños. Bueno, hay excepciones, sí, pero las excepciones no escapan a la regla, que esta política pública va destinada precisamente, es asignación universal por hijo, es de carácter general y va destinada a la infancia, y es algo concreto para la infancia, para que los niños, al menos, en esta porción de dinero que el Estado les da, puedan utilizarla
en satisfacer sus mínimos y más indispensables derechos, como por ejemplo comer o vestirse, que tampoco el monto dinerario que les provee el Estado en la asignación universal por hijo, que no sé muy bien cuánto estará en este momento estrictamente, no es un monto que vaya de la mano con poder satisfacer en forma acabada el derecho a una alimentación y el derecho a una vestimenta digna para los niños, ¿sí? Pero por lo menos es una política pública enmarcada en este contexto. Y ojalá existan muchas políticas públicas del Estado que no solamente sean de dar, como en este caso, que van a la emergencia, sino que sean contextualizadas en un lugar de desarrollo de la familia, ¿sí? Que los padres puedan obtener trabajo, que los padres puedan garantizar los derechos de los niños. Esto es lo que marca la Convención de los Derechos de los Niños. Por eso el artículo 4 es importante, por eso ahí marca que deben destinarse la mayor cantidad de los recursos de un Estado a la garantía de los derechos de los niños, incluso yendo a la cooperación internacional, o requiriendo cooperación internacional para ese fin. ¿Sí? ¿Hay alguien que me está hablando? Sí, Sonia. Sonia, decime. Sí, y ¿no se podría como incorporar esos planes dentro de la pauta presupuestaria? O sea, que ese dinero que va a esa cantidad de planes se ponga en el presupuesto para educación, salud, hacerlo de esa manera que sea más transparente. Yo no entiendo la transparencia o la no transparencia de una madre que recibe una asignación universal por hijo, la cobra en un banco, y se supone que con ese dinero mantiene a su familia. Imagínate que un chico que no come no puede ir a la escuela. No sé si alguien tiene relación con las escuelas más periféricas de acá de Mar del Plata. No nos vayamos muy lejos, ¿sí? Vayamos a las escuelas periféricas de acá de Mar del Plata y vean cómo las escuelas de Mar del Plata, públicas, sobre todo las que están en lugares de mayor periferia o cerca de los lugares de población más carenciada, son espacios de contención y de garantía de derecho alimentario, ¿sí? El chico ahí va a comer más que a educarse, porque el chico si no come, lejos puede pensar, lejos puede educarse, lejos se puede desarrollar como un adulto responsable, que en definitiva eso garantiza la educación. Entonces, estamos partiendo de un escalón tan bajo que nosotros, para lograr que un niño esté escolarizado, tenga garantizado su derecho a la educación, primero debe ser un niño que coma, ¿sí? Que tenga garantizado su derecho a la alimentación. Y es importante que ustedes también vean esta cuestión de garantía de los derechos de los niños a una buena alimentación también parte del embarazo de la madre. Hay estudios que se relacionan con que una mujer desnutrida, en definitiva, trae al mundo niños ya que empiezan su vida desde un peldaño más abajo, ¿sí? Ya tienen estos niños no garantizados, sí, ya no tienen estos niños garantizados su básico derecho a tener una nutrición adecuada y todo lo que eso impacta en el desarrollo del niño, ¿sí? La Convención les marca a ustedes también que el niño debe tener un desarrollo adecuado, desarrollo que se relaciona con, desde que está concebido en el seno materno, ¿sí? Y acá ahí les di un pantallazo un poco de toda la Convención, más que nada para que ustedes tengan en mira esta cuestión de el nuevo sistema que introduce la Convención de los Derechos del Niño de relación del Estado con esta población, esta franja etaria que es la niñez. Quiero que veamos esta cuestión que se relaciona con qué es la niñez para la República Argentina, ¿sí? En la Convención de los Derechos del Niño. A ustedes les va a parecer fácil, quizás, la lectura del artículo 1 de la Convención. El artículo 1 de la Convención les dice que niño es toda persona menor de 18 años. ¿Sí? Todo ser humano, toda persona menor de 18 años. Si ustedes lo miran así por arriba, decir, todo
todo aquel que tiene menos de 18 años es niño, ¿no? Pero ustedes saben que, ya vieron derecho constitucional, pero vamos a, por lo menos conceptualmente, a ver un poco esto, de que la Convención de los Derechos del Niño, o sobre los derechos del niño, que ese es el título, se dictó en el contexto de la ONU, ¿sí? Donde la Argentina es parte. La Argentina ratifica esta convención, ¿sí? Y una vez que la ratifica, la incorpora en nuestro derecho, y además está incorporada en nuestro derecho porque en la reforma constitucional del 94 conformó el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Hasta acá vamos. La Argentina, cuando ratifica esta convención, lo hace a través de una ley. Ustedes van a ver que tiene la Convención de los Derechos del Niño en general, o las convenciones en general, los editores ponen la ley, el número de la ley, el texto de la ley que hace la ratificación. La ley que ratifica la Convención de los Derechos del Niño en la República Argentina es la número 23849. 23849. Ustedes van a ver que ahí esa ley dice que la Argentina va a hacer determinadas declaraciones, que son como salvedades, ¿sí? Y dentro de esas declaraciones, y esto fue entendido así en el fallo FAL es el fallo de la Corte de Nación, donde, bueno, ahora tenemos la ley, pero antes de la ley de aborto, era el que interpretó el artículo del Código Penal que establece la punibilidad del aborto, ¿sí? Este fue el fallo FAL. En este famoso fallo FAL se puso en crisis el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque se necesita saber desde cuándo se es niño, ¿sí? El Código Civil, ¿qué dice de la niñez? ¿Desde cuándo se es niño? ¿Vieron civil, no? El Código Civil ¿Sí? dice que se es Estamos persona viendo. Desde la concepción. Desde la concepción en el seno materno. En el seno materno, sí. Bien. Entonces ustedes van a ver que el artículo 2 de la ley 23.849, entre las salvedades que realiza, precisamente introduce esta, que para la Argentina se va a entender por niño a todo aquel, tal como dice el Código Civil, que es niño desde la concepción en el seno materno, todo ser que es niño, ser humano, desde la concepción en el seno materno. Y esto fue lo que se interpretó en el fallo FAL. ¿Por qué? Porque si esto está a nivel constitucional entendido como un derecho, sería imposible siquiera pensar en que la Argentina pueda suscribir un derecho al aborto, ¿sí? Fuera de los casos que son estrictamente relacionados con la preserva de la salud de la madre, ¿sí? Entonces en el fallo FAL esto se interpretó y se dijo que en definitiva era como una suerte de aclaración que la República Argentina realizaba, garantizadora de más derechos, pero que nunca conformaba la Convención sobre los Derechos del Niño y por tanto no tenía jerarquía constitucional. Consecuentemente era motivo de interpretación y en ese contexto el fallo FAL habilitaba la posibilidad de realizar la práctica de aborto fuera de este caso puntual, que es cuando está en riesgo la vida de la madre, que esto es una cuestión médicamente establecida desde siempre. Ahora tenemos la ley del aborto. Yo no quiero entrar mucho en este tema, porque ustedes ven en este contexto de esta primera parte, creo incluso, el derecho a la vida. Entonces ahí van a tratar realmente todas estas cuestiones, pero pongan un foco de atención en que ya desde el mismo momento de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Argentina hizo esta salvedad que se entiende que no fue un rechazo de la Convención a la Convención en este punto, sino que fue una pauta interpretativa que puso la República Argentina. Y esto en el fallo FAL, ustedes cuando vean el tema del aborto, más allá que seguramente ahora ya van a estudiar la ley, van a ver los antecedentes, y entre los antecedentes van a estudiar el fallo FAL y van a encontrar esto. Pero yo les traigo esto cuento porque ustedes tienen que críticamente ver cada uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, y sepan o tengan como pauta interpretativa que a nivel internacional lo que siempre se intenta es lograr el mayor consenso. La Convención de los Derechos del Niño es uno de los instrumentos internacionales que tiene mayor consenso a nivel de la urbe, ¿sí? A nivel mundial. Es uno de los instrumentos que ha sido ratificado
por la mayor cantidad de países, ¿sí? Salvo Estados Unidos, que no lo ratificó, porque ellos tienen la pena de muerte estipulada en algunos estados para niños, y la Convención de los Derechos del Niño la elimina, esta posibilidad, y algún otro estado relacionado con la separación de Rusia, que todavía no están en procesos de ratificación, y no mucho más, son los estados. El resto de los estados del mundo ratificaron la Convención de los Derechos del Niño. Y en esta cuestión de lograr la mayor ratificación de los estados, es que se tratan de poner pautas que sean más bien generales. Por eso la Convención de los Derechos del Niño lo que a ustedes les marca es hasta cuándo se es niño y no desde cuándo se es niño, ¿sí? Más allá de esta salvedad que hace la República Argentina cuando ratifica la Convención a través de la ley 23849, si ustedes quieren, búsquenla, en el artículo 2 hace expresamente alusión a esta cuestión de que se va a interpretar como niño a toda persona desde la concepción en el seno materno, y esto relaciónenlo con el fallo FAL, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva es nuestro último decidor e interpretador del derecho en nivel nacional, dice que esto es una pauta interpretativa, ¿sí? Entonces, no es una reserva que no se enmarque en una pauta interpretativa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir avanzando un poco. Hay un artículo en la Convención de los Derechos del Niño que es trascendental, es el artículo 2. El artículo 2 marca esta suerte de no discriminación. ¿Y por qué es importante? Es importante precisamente por todos estos temas que por ahí fueron surgiendo, aportados por los compañeros de ustedes, en qué pasa cuando los niños están sin la garantía efectiva de sus derechos. ¿Qué pasa con estos niños que están intervenidos por el Estado? ¿Sí? Y esta pauta de no discriminación lo que dice, en definitiva, es que ningún niño debe ser discriminado por su condición de niño. Y la no discriminación lo que lleva de la mano, lo que implica, es que todos los niños deben tener garantizados todos sus derechos. Todos los derechos que marca la Convención de los Derechos del Niño. Obviamente que ustedes traten de escindir el pensamiento y de darse cuenta que esto es algo legislativo, que el Poder Ejecutivo después tiene que hacer políticas públicas en el contexto de esta legislación, para garantizar estos derechos, ¿sí? Que es por ahí la parte que nos estaría un poco faltando, ¿sí? Que es una deuda pendiente, muy pendiente, de nuestro país. Y les digo muy pendiente porque incluso hay alguien, no me acuerdo quién de ustedes, hoy habló de esta cuestión de los niños que son consumidores y que cometen delitos, y que atrás de cada delito hay un niño dando vueltas. Bueno, la República Argentina es deudora, dicho esto por los organismos internacionales que monitorean la Convención de los Derechos del Niño, es deudora de la infancia que se encuentra en relación con la ley penal en la República Argentina, porque la ley que tenemos todavía vigente es un decreto ley que viene del último proceso militar. Todavía la República Argentina no adecuó su legislación interna a las pautas que la Convención sobre los Derechos del Niño enmarca respecto de los niños que cometen delitos, ¿sí? O del niño delincuente. Entonces, también tenemos que tener en mira estas cuestiones cuando hablamos de la infancia, ¿sí? Y cómo tenemos que conocer nosotros los derechos, y para eso está este curso, para que ustedes conozcan los derechos de los niños, y también tienen que tener esta cuestión crítica relacionada a por qué no se implementan, qué es lo que falta implementar, y qué interés hay en que no se implementen, o qué no interés hay en que no se implementen, ¿sí? Críticamente ponerse a pensar, y a ver en qué marco esta corresponsabilidad que marca, ustedes lo van a ver cuando lean la Convención, instrumento que les insto a que lo lean en su completitud, porque lo vamos a ir desarrollando, cómo esta corresponsabilidad que es tripartita de la familia, de la sociedad y del Estado, en algún lado se quiebra, y tenemos un montón de niños
como describía recién el compañero de ustedes, Marcelo, si mal no recuerdo, que estaban, o que están, o que permanecen, incluso con nosotros, como si fuésemos espectadores de esta situación, que nos parece normal, porque nos parece ya normal, la tenemos incorporada, que un chico esté en la calle pidiendo, nos parece normal pasar por la peatonal San Martín y ver chicos que están durmiendo, nos parece normal salir de la Facultad de Derecho y ver en la plaza de enfrente que hay chicos que están jalando Poxirrán. Cómo normalizamos determinadas situaciones que se relacionan con la infancia, ¿sí? Y que adormecidos estamos como sociedad. Entonces, ustedes críticamente empiecen a ver que nosotros lo que estamos viendo acá es la legislación, es lo que debe ser. Y hay un paso en el ser, ¿sí? En la garantía de esto que depende del Poder Ejecutivo, depende de la familia, depende de la sociedad, depende del Estado, ¿sí? Leyes hay, garantías para los chicos, desde que la Convención sobre los Derechos del Niño conforma nuestro artículo 75, inciso 22, existen dentro de la República Argentina, ¿sí? ¿Por qué sucede lo que sucede? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de repensar, y como operadores a que le interese el tema, tratar de trabajarlo de cara al futuro para que esto se revierta. Pero por eso les marcaba este artículo 2 de la Convención en la pauta de no discriminación, ¿sí? La no discriminación de un niño por su condición de tal en la garantía de sus derechos, y cómo el Estado debe trabajar sobre esto, ¿sí? Cómo el Estado tiene que fomentar esta cuestión de que, por ejemplo, la nena que fue noticia, lamentable noticia, la semana pasada, tenga garantizado su derecho a la familia, ¿sí? A criarse en un seno familiar. Y nosotros tenemos que tener intronizada esa pauta de no discriminación. Es una niña que tiene vulnerados sus derechos económicos, sociales y culturales. Y que si ustedes lo ponen a la par de otra niña que tenga garantizado, de la misma edad, que tenga garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales en su seno familiar, entendiendo por familia este concepto que yo ya les dije, de lugar donde el niño se siente seguro, donde el niño posee afecto. Ustedes recuerden que nosotros como seres humanos necesitamos durante mucho tiempo, ¿sí? No somos como algunos animales que ni bien salen del seno materno ya pueden tener una vida autónoma. Nosotros necesitamos mucho tiempo de cuidados especiales a los efectos de tener una autonomía, ¿sí? Que está marcada a los 18 años de acuerdo a la Convención. Bueno, toda esta cuestión, ustedes compárenla en esta pauta de no discriminación. ¿Por qué una niña como la que nos tuvo de noticia la semana pasada, en función de una niña de la misma edad que esté en su seno familiar, la mirada que nosotros tenemos va a ser distinta, ¿sí? Y no vamos a tener esta pauta de decir, no, pero a esta niña también hay que garantizarle su derecho a la familia. Ella lo primero que dijo cuando la encontraron es que quería estar con su mamá. Es su familia. Bueno, Estado, a ver cómo hacemos para que esta nena pueda estar con su familia. Ah, la mamá tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Bueno, a ver cómo Estado hacemos para que esta mamá pueda comenzar a abordar sus problemas y pueda tener en una función de contención más adecuada, porque alguna función de contención tiene la mamá, porque si no la nena no tendría este lazo afectivo con la mamá, más adecuada en preserva de los derechos de su hija, ¿sí? Y esto enmarcado en un lugar donde básicamente nosotros todavía como sociedad tenemos un poco carente la visión de género, porque nadie habló nunca del papá de la nena, ¿no? O sea, siempre se hace alusión a la función maternal, pero esta nena salió de un papá también, que básicamente está ausente, ¿no? Entonces, todavía nosotros como sociedad tenemos que trabajar, la cuestión de género la vamos a ver espero que todos pasen, en la segunda parte, pero tenemos que también posicionarnos en un lugar de ver por qué nosotros ponemos el foco de atención pura y exclusivamente en la madre, que es una mujer con todos los derechos vulnerados, quizás también de su infancia, que hoy es una adulta, que tiene a cargo una hija, que parece que tiene muchos más hijos también, y solo la mujer, es una cuestión de que tenemos que ver un poco más allá. Profesora. ¿Quién me habla? Maximiliano. Sí, decime, Maximiliano.
No, por ahí en ese caso que también le hice comentario y le hice referencia, a mí lo que me preocupa es el tema de la familia, más allá de la mamá, porque la mamá, por lo que vimos, no se puede administrar ni ella sola, o sea que no le va a poder garantizar los derechos a la nena. Pero ¿y la familia? O sea, si la mamá no está, si la familia no está. No sé si no está la familia. Había una abuela por ahí que estaba muy continente, de hecho alguien contiene a los otros hermanos que tiene esta nena, porque esta nena tiene muchos más hermanos. Sí, ¿Sí? profesora. Sí, pero Está la abuela y las tías que claro, el Estado hicieron no la puede denuncia y la madre no hizo la denuncia. Bueno, y ahora pero el Estado le dio para que se haga un tratamiento a la mamá, y sí, por y eso no está puede tener la nena, pero va directamente a las abuelas y a la tía. bueno, y a que la nena no pierda el contacto con su mamá, y a que su mamá se pueda eventualmente recuperar, esto en una pauta idílica, pero logremos que esto suceda, que la mamá se pueda recuperar, que la mamá pueda incorporarse en un régimen que implique tener su autosustento para poder cuidar a su hija, y que su hija pueda estar escolarizada y que por ahí pueda tener una vivienda. O sea, este es el foco de atención que hay que poner. Es cambiar el eje de visión, es ver que esta niñez tiene que tener garantizados sus derechos, que uno de sus derechos primordiales es su familia. Si no, vamos a caer en la situación irregular donde hay un chico en la calle, listo, que se vaya a Unzué si es nena y que se vaya allá de San Carlos si es varón. Y que se quede ahí hasta que sea mayor de edad. Y ahí tenemos acumulados, depositados, un montón de chicos. Al que le interese este tema, releve testimonios de niños que fueron criados en estas situaciones de hospicios y vean la diferencia y los relatos cruentos que hay respecto de situaciones atravesadas y vividas, y cómo esto quiebra totalmente el derecho al niño a criarse en un seno familiar, en un seno de contención, en un seno de amor, en un seno de cuidado, de protección de sus derechos. Donde ni siquiera tampoco tenían garantizado el derecho a la educación, pues van ahí, aprenden educación, aprenden oficio. Tampoco, ¿sí? Y donde cuando cumplían en ese momento 21 años, porque la ley marcaba la mayoría de los de 21 años, eran puestos en la calle. Y cómo estos chicos, cuando iban las familias así a visitar, a ver cuál les caía más simpático para llevárselo de por ahí de cara a una adopción, estaban todos pendientes de que por favor les toque a ellos. Vean estos relatos. Hay mucho escrito sobre esto. Entonces, ustedes dense cuenta que nosotros no somos quienes para juzgar las formas de vida que tenga una familia en tanto y en cuanto los derechos estén garantizados de los niños. Y la crianza en una familia es trascendental, es importante y hace al derecho del niño. Y ustedes por ahí llévenlo a su propia vivencia y a esto que vivimos ayer, que fue el día 24, que en definitiva, una de las cosas que se marca el día 24 es el derecho a la identidad de muchos niños que fueron extirpados, en una situación obviamente totalmente opuesta a lo que estamos hablando ahora, pero que fueron extirpados de sus familias y criados en otros senos familiares, y algunos todavía ni siquiera se sabe dónde están. ¿Cómo se vulnera el derecho a la identidad? Porque un niño que se crió en otro lugar no es lo mismo que un niño que se hubiese criado dentro de su seno familiar. Ustedes repiensen si ustedes tendrían las mismas formas, los mismos gestos, las mismas situaciones, y cómo se ven parecidos a papá y cómo se ven parecidos a mamá, y cómo en muchas cosas recuerdan su infancia a un niño que esas pautas no las tienen porque fue sacado de su seno familiar. Y no fue sacado de su seno familiar por comisión de un delito. Yo no les estoy hablando de chicos que son violados en la familia, golpeados, quemados, como el nenito lamentablemente que falleció la semana pasada, sino les estoy hablando de niños, como el caso de esta nena, que tienen vulnerados sus derechos económicos, sociales y culturales. A esta nena le falta una familia que tenga un trabajo o que tenga una inserción laboral cartoneando en un lugar de disposición de residuos, en una forma que tengan sus propios recursos, que pueda tener su casa y que pueda ir a la escuela y comer todos los días. Eso es lo que le falta a esta nena. Amor no le falta porque toda la familia se movilizó para buscarla. Tardíamente, no tardíamente, pero hubo una familia buscándola. Contención familiar, nosotros podemos tener otras pautas, pero evidentemente dentro del lugar donde vive no le falta. ¿Sí? Que alguien se la haya llevado porque logró tener una aprensión con la mamá y una pauta de confianza en muy poco tiempo, no quiere decir que esta nena no tenga una familia. ¿Sí? Y esto es lo que yo necesito que
cambiemos el foco de atención, porque si no siempre lo que vamos a decir, bueno, porque no tiene garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales, tiene que salir de la familia, y si la familia no lo puede garantizar, bueno, que se maneje. Porque lo que tenemos que poner es el foco de atención en el niño, que tiene que ser criado en su seno familiar y que tiene derecho a su familia. No sé si me explico adecuadamente. No sé si te estoy convenciendo, Maximiliano, pero bueno. No. O sea, mi cuestionamiento surge por ahí de una experiencia personal que me causa dolor. O sea, conozco el Centro de Detención de Menores de Batán, el Almafuerte de La Plata, conozco muchos. Sí. Trabajo en cárceles hace 20 años. Me tocó llevar a los padres a ver a los hijos, tanto ahí como usted mencionaba, lo UNSUE a ver a las nenas, lo traje acá a La Pana a ver a los nenes. Y la proyección de futuro que tienen los nenes y toda la contención familiar es tristísimo. O sea, a mí me toca en el Almafuerte o acá en Batán charlar con los nenes y su aspiración de un chico de 12 años es estar en el pabellón 8 de la 15, que estaba el tío y que se mataban a puñalada y que son buenos. Y la familia alienta eso. O sea, vos cuando crezcas tenés que estar en el pabellón 8 donde estaba tu tío. No tenés que ser un gil que trabaje. Entonces usted me dice ahora hay que dejárselo con la familia, y a mí no me puede dejar de chocar. Lo mismo con los presos. Hay gente que entró, pagó una condena, aprendió un oficio, conoció lo que era un inodoro, porque no lo conocían afuera. Y cuando yo lo llevaba a la casa, para que se vaya vinculando con la familia, la madre le decía que era un gil, porque laburó 30 días para ganar lo que el hermano hizo en una noche. Entonces eso es lo que me choca muchísimo. Que por ahí estoy tratando de entenderlo y de abrir la mente y de ver el porqué de las cosas. Pero la realidad, o sea, a veces se me complica. La realidad es muy dolorosa, es muy dolorosa. Y te marca situaciones que por ahí no hacen al continente general, ¿sí? Yo entiendo las situaciones particulares, yo las conozco, no sé si de primera mano como vos, pero sí he estado en los distintos lugares, las conozco a través de las causas, yo trabajo en la Cámara Penal, o sea, yo las conozco a las causas, las veo lo que hacen los chicos, veo cuál es su contención familiar, y trato de ver dónde está el clic del problema, ¿sí? ¿Dónde está la situación problematizada? Y vos, si empezás a hacer un foco de atención, vas a ver, sí, puede ser que alguna madre diga, che, sos un gil porque en un mes laburás lo que tu hermano gana en una noche. Pero hay que ver qué le pasó a esa madre. Obviamente hay que hacer siempre un corte, ¿sí? Y quizás el corte está en esta persona que estuvo institucionalizada y que logró incorporar pautas de trabajo que nunca en su vida las tuvo y que su familia tampoco las tuvo. Y que ahí hay una ausencia importante del Estado, porque el derecho al trabajo es un derecho que tenemos todos nosotros, ¿sí? Y no es lo mismo una persona que no puede trabajar porque no encuentra trabajo, que alguien que sí puede trabajar porque encuentra trabajo. Y a ver, también hay muchas cuestiones relacionadas con esto de la culturización del trabajo, de cómo el Estado debe intervenir en esta culturización del trabajo, de cómo el Estado tiene que garantizar esto, de cómo el Estado debe intervenir en la primera infancia para que el niño entienda que tiene que ir a la escuela, que tiene que ser un adulto responsable, que tiene que aprender, desarrollarse profesionalmente en un oficio, en una profesión, incorporarse en el mercado de trabajo, para poder ser un adulto que siga lo que es la humanidad, porque si no la humanidad va a terminar toda en una unidad penal, si todos pensáramos de esta manera, ¿sí? Entonces por eso yo te marco que esos son excepciones, y que el Estado debe trabajar en garantía de que esas excepciones en algún momento se corten, sea porque hay alguien de la familia que fue institucionalizado, que es esta persona que vos estás llevando a su casa para que se vincule y que ya tiene incorporado un oficio, y que muy probablemente el día no quiera volver adentro de la unidad penal, porque el que pasó por ahí y pasó mucho tiempo, por más de que toda su familia esté vinculada, y ya no quiere volver ahí adentro, Si ya incorporó un oficio, si ya encontró otras pautas, si ya se da cuenta de los derechos que tiene, del poder que tiene como persona para vivir de otra manera, no quiere arriesgarse a vivir en una unidad penal. No quiere estar desprendido de su familia, no quiere no poder tener hijos, no quiere no poder tener un hijo al que pueda abrazar todas las noches y acurrucarlo para ir a dormir. O sea, nosotros como sociedad y como seres humanos propendemos a nuestra preservación, y nuestra preservación está ahí, no está dentro de la unidad penal. Por eso te estoy marcando esto de que en la unidad penal hay excepciones, ¿sí? Por más de que para vos puntualmente, como es tu ámbito de trabajo, sea la regla, ¿sí?
¿sí? No, lo entiendo. Entonces nosotros preservamos a la garantía, y a través de los derechos de los niños y la garantía de los derechos de los niños, a que se intente normalizar la situación, ¿sí? Y que un niño no sea extirpado de su familia. Obviamente, si la familia, como marca la Convención de los Derechos del Niño, está vulnerando los derechos de esa criatura, por supuesto tiene que ser sacado de su familia. Pero no sus derechos económicos, sociales y culturales, porque la familia es falente de esos derechos, ¿sí? Si no estoy hablando de su integridad física, de su integridad moral, estoy hablando de otras pautas. Los derechos económicos, sociales y culturales, esto por ahí se los digo para cerrar y para que ustedes lo piensen y lo repiensen, y lo volvemos a abordar la clase que viene, nunca pueden ser una pauta de separación de un niño con su familia. Y traigan ustedes a imagen lo que pasó con esta nena la semana pasada. ¿Sí? Si el Estado hubiese intervenido adecuadamente, con políticas públicas concretas relacionadas a que la familia de esta nena salga de la situación de calle, ¿sí? Y que pueda tener garantizados sus derechos a una educación, primero a comer, después a dormir en un lugar donde no le llueve, donde no se muera de frío, donde no esté la intemperie de lo que implica una noche abajo un puente en Capital Federal, con todo lo que eso conlleva, incluso para la nena, y para su madre, y para su abuela, y para toda la familia que vivía con ella, todos los riesgos que eso conlleva. Y si esa nena hubiese estado después de tener una casa, después de tener una comida, escolarizada, no hubiésemos estado hablando de esa nena. ¿Por qué? Porque no hubiese existido esa situación de vulneración extrema de que cualquier adulto que se hizo afín a la familia se la pudo captar y se la llevó. No sabemos muy bien qué fue lo que pasó todavía. Ni sé si en algún momento lo sabremos. Y tampoco viene a cuento. El tema es que ustedes cambien este foco de atención y vean que hay que garantizar los derechos de la familia. Porque la familia, la sociedad y el Estado somos responsables de garantizar los derechos de los niños. ¿Y por qué? Porque es importante, porque lo marca el artículo 4 en esta cuestión de que es la única forma que tenemos como sociedad de seguir viviendo, si no nos extinguimos como los dinosaurios. ¿Sí? Bueno, y con esto termino. Espero por lo menos haberles hecho así mucho lío adentro de la cabeza, que lo queden pensando. Cualquier cosa me escriben y nos veremos, creo que es el viernes de la semana que viene. ¿Sí? Chau. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Gracias, doctora. Bueno, pido. Chao, Gracias profe, muchas gracias. a ustedes.